Bueno, vamos a hablar de algunos autores importantes dentro de la filosofía y soporte específico a lo que es la educación. Vamos a iniciar con lo que es el filósofo griego Sócrates, que fue un personaje relevante al crear lo que es su método de la mayéutica, dentro del cual hacía que la persona interiorizara su propio pensamiento. Lo dice acá, lo que diferencia a Sócrates del resto de los sofistas era el intento de superar el relativismo y de alcanzar una cierta verdad absoluta que permita organizar desmoronamiento crítico de la política, la religión y el lenguaje en los filósofos, en los primeros filósofos. Es un autor que invitaba a reflexionar, a analizar las cosas, a cuestionar, a llegar prácticamente a una verdad a través de una introspección en la mente, a través de aplicar lo que es el razonamiento, de aplicar el análisis. Instauró en el discurso filosófico la pregunta como procedimiento, que es que posteriormente constituirá el fundamento de la ciencia. Prácticamente con su pregunta, ¿qué es?, empieza la base para formular el cuestionamiento a partir de querer conocer las causas de los fenómenos. Estamos hablando que este autor, este pensador crítico, se centraba mucho en hacer razonar a la sociedad. Es considerado el padre de la ética. El objetivo de la ética socrática era el de educar al hombre por medio de un ejercicio continuo del bien, que en la ciudad no podía ser otros que el bien colectivo, justicia. Ese ejercicio tenía también un nombre, arete, la excelencia humana, la virtud. Ciertamente Sócrates se metía mucho en la parte de la ética, el saber conducirnos por la verdad, por la justicia, por el buen ejercicio en la toma de decisiones a través de la parte moral, y también por el aspecto de centrarse en el llamado bien colectivo al resaltar mucho la parte de la aplicación de la justicia. En medio de diálogo con su contemporáneo, Sócrates utiliza formas especiales de preguntar. La ironía, llevar a alguien por medio de la pregunta de la razón a la ignorancia. Prácticamente Sócrates formulaba que mediante preguntas uno podía alcanzar el razonamiento y dejar a un lado la ignorancia. Pero la ignorancia de uno mismo, al ser uno mismo quien se cuestiona sobre lo que es su propio conocimiento. La mayéutica, que fue uno de los métodos empleados, como el producto de búsqueda, de buscar respuesta dentro de sí mismo a lo incierto. La mayéutica se trata de buscar planteamientos referente al conocimiento que nosotros tenemos. Al momento de que empezamos a generar cuestionamientos, empezamos a analizar nuestro conocimiento y determinar si ese conocimiento es válido o no a partir del análisis que nosotros mismos hacemos del conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, es un autor que prácticamente crea un método de enseñanza que es la mayéutica y que en algunos momentos los docentes lo pueden utilizar, que es cuestionar al alumno, plantearle interrogantes sobre ciertos temas, pero también se centra mucho en dejar al lado la ironía a partir de emplear la razón y disminuir la presencia de la ignorancia. Algo cierto es que es considerado el padre de la ética, ya que se metía mucho en la parte de la justicia, del bien colectivo, del bien común, de una forma de educar al hombre a partir de saber tomar decisiones asertivas y saber cómo actuar dentro de lo que es una sociedad. El primer autor sería Sócrates. Segundo autor principal de la filosofía, vamos a encontrar a Platón. Este autor, denominado Platón, a los 20 años tuvo un encuentro con Sócrates y comenzó a agarrar ciertos aspectos o ciertas ideologías de este autor Sócrates, los cuales planteó dentro de lo que es su análisis científico. Los diálogos de Platón son la extraordinaria manifestación de un pensamiento filosófico, plenamente estructurado y maduro que gira alrededor de tres ideas fundamentales: la importancia del conocimiento, la unión del saber con la política y la justicia como sustento de la vida individual y colectiva. Si nos damos cuenta, el tercer punto que habla
la justicia como sustento de la vida individual y colectiva, son ideas que agarró del autor Sócrates, quien fue el iniciador o reconocido como el padre de la ética al mencionar mucho la parte de la justicia que posteriormente Platón retoma. La teoría de las ideas establece el supuesto de la existencia de un mundo inmutable, independientemente del mundo sensible, del mundo basado en lo que es la percepción, en lo que es los sentimientos. Existe lo que es un mundo independiente a lo que es la parte de los 5 sentidos. Mediante los 5 sentidos nosotros interpretamos información, pero ese mundo inmutable independiente es prácticamente el razonamiento que se aleja del mundo de nuestros 5 sentidos. La existencia de un mundo de las ideas distintos del mundo real plantea un problema muy importante que ha ocupado a filósofos y matemáticos: la posible independencia y objetividad de las estructuras formales sobre las que se construye el saber científico racionalismo. Agarra las ideas de Sócrates y comienza a estructurar más de lleno el desarrollo del pensamiento del ser humano, a partir del que el ser humano puede razonar y a la vez alejarse prácticamente de la pauta del uso de nuestros 5 sentidos, que también es importante, pero también aplicar la razón. Con la teoría de las ideas, Platón abre una importante perspectiva que ilumina la propia vida humana. Si reconocemos que existe un ser y un mundo superior y estimable al que tomamos como modelo, tenemos la seguridad de que nuestro ser ha de ser mejor. Estamos hablando de nuestro razonamiento. A partir de la República, que es un escrito que él hizo, Platón expone los principios de una teoría del hombre donde el alma es el centro. Toma en cuenta lo que es el alma como el centro de lo que es toda su teoría, pero también toma en cuenta que el alma, recordemos que hace mucho tiempo psique significaba alma, y Platón empezó a darle otro enfoque al mencionar que el psique, que el alma era prácticamente el pensamiento del individuo. La tesis sobre la ciudad y su organización manifiesta una preocupación por hacer más feliz y justa la vida de los ciudadanos. En los análisis de los distintos regímenes políticos establecidos por vez primera la relación entre los ciudadanos y el régimen bajo el que viven. Lo que es, podemos mencionar, aristocracia, tiranía, oligarquía, democracia. Prácticamente Platón toma mucho las anotaciones de Sócrates y en su teoría, en su tesis sobre ciudad y su organización, se mete mucho en el punto de vista de Sócrates al mencionar que la justicia forma parte importante de la vida de un individuo dentro de la sociedad. Anteriormente Sócrates ya lo había mencionado, pero aquí Platón le da una forma más concreta al dar a conocer que existe cierto régimen en el cual dentro de una sociedad se vive, lo que puede ser democrática, la tiranía, pero él estaba a favor de la democracia, estaba a favor también del razonamiento. Por ello sus ideas se basaban mucho en aplicar el mundo de la razón más que el mundo sensible. ¿Cuál es ese mundo sensible? El mundo en el cual utilizamos nosotros nuestros 5 sentidos para interpretar todo aquello que está a nuestro alrededor. Bueno, estos son 2 principales autores. Sócrates, si nos damos cuenta, en el caso de Platón, retoma mucho el punto de vista de Sócrates. Lo novedoso de Sócrates por sus aportaciones fue la mayéutica, que hoy se convierte en un método de enseñanza, en un método educativo, que es hacer reflexionar al individuo mediante lo que es el análisis de su propio conocimiento a través de generar cuestionamientos. Se metió mucho en la parte de la justicia, del bien colectivo, se metió en el punto de la ética. Platón lo retomó la ética, abordando mucho la parte de los tipos de sociedades que pueden existir, pero más sin embargo, Sócrates es quien da la pauta para iniciar este estudio y generar el objetivo que es la excelencia humana a partir de la aplicación ética del bien común. Pues bien, estos serían 2 autores importantes dentro de lo que es la filosofía de la educación como base de los principios de las ideas que los autores han aportado para mejorar el proceso educativo. Si nos damos cuenta aquí dentro de la parte educativa, estamos hablando
de educar a un hombre, a un individuo, siempre bajo valores, bajo la moralidad, y educar mediante un método, en el caso de Sócrates, de la mayéutica, generando que él mismo busque respuestas. Ambos autores se meten en lo que es aplicar la razón, dejan a un lado el mundo de lo que es los sentidos, la percepción, la parte de lo empírico lo dejan atrás, con tal de generar una teoría en el cual el individuo puede analizar su propio conocimiento.